idea que iniciamos con Consuelo Naranjo de hacer algunas actividades conjuntas relacionadas con el proyecto europeo que ella está coordinando y que podían acercar los intereses de este proyecto, sus objetivos, con el aprendizaje que pueden tener nuestros estudiantes en la Facultad de Historia. Así que agradezco primero que nada a Consuelo Naranjo por habernos permitido la organización conjunta de este evento, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Historia, y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El día de hoy tenemos con nosotros la presencia de Isabel Fernández Morales, quien nos va a compartir la conferencia titulada Herramientas para la divulgación y contar la ciencia. Isabel es técnica de I+D y desarrolla tareas de comunicación y divulgación en la Unidad de Divulgación, Cultura Científica y Edición Digital del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Isabel es licenciada en Periodismo en la Universidad del País Vasco, obtuvo el máster en Información y Documentación Científica de la Universidad Carlos III de Madrid y el máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universitat Oberta de Cataluña. Realizó su trabajo de fin de máster sobre archivos de preprints, dirigida por el profesor Manuel Castel. En la actualidad cursa un MBA de Marketing Digital. Desde 1993 a 96 trabajó como redactora en diversos medios de divulgación radiofónicos y de prensa del ámbito local en su ciudad de nacimiento, Victoria, en el País Vasco. En 1997 consigue una beca predoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para avanzar en la creación de bases de datos bibliográficas especializadas a texto concreto. Desde el 1998 a 2006 participa en la producción de contenidos digitales de información científica en diferentes áreas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para portales temáticos como ingeniería, residuos, Hispagua, salud, anorexia, aceite de oliva, tecnociencia, obras públicas. Además, desde el 2016 trabaja en la Unidad de Divulgación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, elaborando notas de prensa, noticias, atendiendo a medios de comunicación, gestionando redes sociales y produciendo contenidos multimedia para la divulgación de la investigación científica en unidades y ciencias sociales, en video, audios, como en otros formatos digitales, web, diseño de imágenes para redes sociales, etc. Desde su puesto en la unidad de divulgación del Centro de Estudios Históricos, asume tareas de comunicación y edición audiovisual para diferentes proyectos de investigación, entre ellos Connect Caribe, Connect World, The Caribbean Origin of Modern World, dirigidos por la doctora Consuelo Naranjo desde el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Otro proyecto en el que ha participado con labores de comunicación son Encaje sobre envejecimiento activo y edadismo, Fontogrado sobre desarrollo agroalimentario y territorial en América Latina y España. Más recientemente es editora técnica del Diccionario Filosófico COVID-19 en colaboración con el Instituto de Filosofía. Por otro lado, ha sido profesora de fuentes de información científica y producción de contenidos digitales para la divulgación en diferentes sociedades como la Sociedad Española de Comunicación Científica
e imparte habitualmente formación a través del Gabinete de Formación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el personal científico y técnico sobre redes sociales y producción de contenidos multimedia para contenidos científicos. Es miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica. Bueno, después de haber leído este breve resumen de las actividades que ha realizado Isabel, creo que hemos dejado el marco y el contexto para tener la comunicación que el día de hoy nos comparte. A mí en lo personal me pareció que era muy importante que en la Facultad de Historia tuviéramos una conferencia como la que vamos a presenciar en un momento, porque creo que uno de las herramientas de futuro para los historiadores tiene que ver también con divulgar la ciencia, y esto me parece sumamente importante. Así que, bienvenida Isabel, aunque sea de manera virtual, a las instalaciones virtuales también de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana. Te doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer conocerles. Y bueno, pues voy a dedicar los próximos minutos a hablarles de formatos, de medios, de narrativas que estudiantes, académicos y científicos tienen a su disposición para divulgar y comunicar ciencia y cualquier conocimiento a la sociedad, con especial énfasis en los medios digitales. Hay una presentación en sus pantallas, creo que tienen acceso a ella, son una serie de imágenes que ilustrarán un poco mis comentarios. Les presentaré algunas experiencias de referencia dirigidas al gran público y hablaremos sobre algunas claves para adquirir habilidades en comunicación y divulgación de manera efectiva. En primer lugar, me gustaría comenzar por algunas definiciones. Y en este sentido voy a hablarles del ecosistema de información académica, que es amplio y diverso. Son muchos los recursos de almacenamiento, gestión, representación, recuperación y comunicación de la información alrededor de los contenidos académicos. Para entendernos, propongo hablar de difusión, de divulgación y periodismo científico, como los tres conceptos que abarcan actividades distintas en ese ecosistema de comunicación científica. Fundamentalmente se diferencian por los públicos a los que van dirigidas y, por tanto, tienen objetivos y canales diferentes, lo cual determinará la forma de los mensajes. Mientras la difusión se enmarca en la comunicación científica, junto a la transferencia del conocimiento, la divulgación y el periodismo científico forman parte de la comunicación social de la ciencia. Y terminaré esta parte hablando de ciencia abierta y de investigación e innovación responsables como unos enfoques muy exigentes que impulsan la ciencia y la comunicación de la ciencia en todos sus ámbitos. Así, vamos a aquí la nueva imagen. Así, la difusión sería contar o diseminar los resultados de una investigación a un público preparado o experto. Me refiero a los congresos, a los papers, a los libros académicos, a los seminarios. Es la comunicación clásica entre pares. Además, podríamos incluir la comunicación de resultados más allá, a otros profesionales, a la industria, al gobierno, a la administración, a través de informes técnicos, consultorías y otros documentos como patentes que podríamos encuadrar en la llamada también literatura gris desde el punto de vista bibliotecario o documentalista. Incluso podríamos incluir en difusión la comunicación con algunos mediadores como periodistas, gabinetes de prensa institucionales a través de notas de prensa, información muchas veces embargada, pero que no está dirigida en primera instancia al público general. Estamos hablando en todo caso de información pública, pero no quiere decir que siempre sea accesible. En este campo de la difusión podríamos también hablar de cómo se comunican los científicos entre sí. En el ámbito profesional, una de las principales formas que tiene la comunidad investigadora de dar a conocer su trabajo es la publicación de artículos científicos, los papers, también los libros, sobre todo, especialmente en disciplinas como las de humanidades. También están las ponencias en congresos, los pósters, las discusiones y debates en seminarios como formas de difusión e intercambio de conocimiento entre pares. Los artículos describen las investigaciones y sus resultados. Se publican en revistas de prestigio, son revisados y evaluados por otros investigadores antes de salir a la luz, un proceso que se conoce como el de revisión por pares o peer review en inglés.
Esta es una de las características del método científico, un consenso profesional que también obliga a que los resultados de una investigación sean reproducibles para considerarlos como válidos. Esos artículos llevan un importante complemento de referencias bibliográficas sobre las que se construye el nuevo conocimiento. De hecho, la revisión bibliográfica constituye una etapa esencial en el desarrollo de un trabajo científico y académico, por lo que supone de fuente de información y para el posterior análisis de citas. Los investigadores precisan ser citados en los trabajos de sus colegas y hay herramientas bibliométricas para medir esas citas e índices que sirven para evaluar el impacto de los trabajos, así como la producción y la productividad científica. Aquí les sonarán indicadores bibliométricos como el factor de impacto, el factor de inmediatez o el índice H, por ejemplo. Una vez publicados en revistas científicas, para acceder a los artículos, la comunidad investigadora debe pagar tasas, muchas veces muy elevadas. Bibliotecas y centros de investigación y universidades pagan esos elevados precios para acceder a esas revistas científicas directamente o a través de plataformas editoriales. Las más famosas les sonarán como Science, Nature, o The Lancet o PLOS como revistas y plataformas como EBSCO, ProQuest, Scopus, Elsevier, PubMed o la Web of Science. Y en español, infraestructuras editoriales en abierto como Escielo, biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas españolas de ciencias de la salud, o Latindex, el sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que abarcan todas las áreas del conocimiento. Bien, pues además también contamos con los llamados repositorios de preprints, artículos científicos que aún no han sido revisados ni publicados en una revista científica y que también contribuyen a la difusión de la ciencia. Estos artículos o prepublicaciones están proliferando en los últimos meses, especialmente, aunque ya llevan décadas, pero el COVID y el SARS-CoV-2 les han puesto pues, muy en boga. Se trata de repositorios como archive.org, ASAP.bio o repositorios globales de preprints como el Open Science Framework, entre otros. También están los repositorios de Open Access, de artículos y de revistas en acceso abierto, también institucionales muchas veces. Pues bien, en esta charla no me voy a detener mucho más en este tipo de comunicación científica entre pares. Por supuesto que existe una amplia literatura al respecto y multitud de recursos para cada especialidad o multidisciplinares. Avanzando un poquito más en la presentación, me gustaría así dedicarle un poquito de tiempo breve a la redacción científica. Pues es cierto que fundamentalmente la comunicación científica es escrita y debemos fijarnos en que el tipo de redacción es diferente si hablamos de comunicación entre pares, entre expertos o si lo es para otros públicos no especialistas, lo que se propone como la llamada divulgación. Como les decía, los públicos, el objetivo y el medio influyen en la organización de la información en ambos géneros, en el académico y en el divulgativo, y estructuran jerárquicamente esa información. En un artículo científico podemos identificar 4 secciones fundamentales: la introducción, en la que se responde al problema, los métodos, o se presenta, mejor dicho, el problema, a los métodos, cómo se estudia ese problema, los resultados y la discusión, en los que se habla sobre qué significan esos resultados. Bien. Mientras en un artículo divulgativo periodístico se presenta prácticamente a la inversa. El titular son las conclusiones o los resultados y el preámbulo es la discusión. Las revistas divulgativas favorecen los títulos cortos y simples que atraigan la atención de la audiencia no experta, mientras que los artículos de la investigación presentan títulos más extensos. Ambos artículos se apoyan en información visual, pero mientras los académicos usan más tablas y gráficos, también fotografías, los artículos divulgativos contienen figuras que esquematizan y resumen de forma visual la información escrita con más creatividad o con más elementos artísticos y didácticos. El lenguaje utilizado en el discurso científico tiende a ser lo más directo y formal posible, con ausencia de figuras retóricas, y sin embargo el lenguaje en los artículos divulgativos es más subjetivo, más matizado. Hablaremos de ello más adelante. Bien, hay otra diferencia en la que podríamos entrar entre el artículo académico y el divulgativo, y es, como saben, que el inglés académico es aceptado como la lengua de la ciencia y encontrarán muchos recursos sobre redacción en inglés académico. Pero en la divulgación encontramos la oportunidad de utilizar nuestra lengua materna para alcanzar públicos más amplios y no académicos y para sentirnos más involucrados en la comunidad. Ahí están iniciativas como la que ven en su pantalla, la iniciativa Helsinki, sobre multilingüismo en la comunicación científica, que abogan por el uso de más lenguas en la ciencia.
Asimismo, hablando de comunicación científica o difusión entre pares, podríamos hablar también de consejos para realizar buenas presentaciones en congresos y en actos en los que hay que hablar en público. También será importante adquirir habilidades de diseño, de visualización de datos, de gestión del tiempo, de la gestualidad, del discurso oral, para comunicar de manera efectiva en entornos académicos. Sobre ello pueden encontrar multitud de manuales y talleres disponibles en Internet. Igualmente, hablando de difusión o comunicación entre pares, pues también podríamos hablar de otras cuestiones fundamentales, como son la identidad y la reputación científica, que mejoran la visibilidad de los académicos, sobre todo a través de su identidad digital académica. Me refiero a cuestiones como los identificadores unívocos de autor y perfiles de autor en plataformas como ORCID, ResearchID, Publons, Scopus Autor, Google Scholar, Citations, ResearchGate o Mendeley. Y también el uso de redes académicas profesionales tipo academia.edu o ResearchGate. Podría ser objeto de otro seminario, enfocado en lo que podríamos llamar, o me gusta a mí llamar, el marketing del científico, que ofrece herramientas para gestionar la reputación digital. También encontrarán formación y apoyo sobre estos temas en sus bibliotecas académicas. Como pueden deducir, hablar del acceso a la información científica entre colegas y profesionales podría ser objeto de otro seminario bien amplio dedicado a las fuentes de información científica. Pero seguimos avanzando y en esta charla lo que quiero hacer hincapié es en la comunicación social de la ciencia. Esto es, en ir más allá de la comunicación entre pares, es la comunicación con la sociedad, la que facilita aumentar el impacto público de nuestra investigación y con ello me refiero a los dos siguientes conceptos que quiero definir a continuación, tras el de difusión, como son el de divulgación y el de periodismo científico. Aunque voy a hacer antes otro preámbulo. Es mutuamente beneficioso para científicos y el público establecer un diálogo bidireccional. Involucrar al público y escuchar sus aportes ayuda a los científicos a hacer sus investigaciones más valiosas y completas desde el punto de vista social, ayudando al público a tomar decisiones informadas y basadas en la evidencia. Los comunicadores de la ciencia necesitan abandonar el modelo de déficit de información. Bien, pues este modelo de déficit postula que el escepticismo o el desuso de la ciencia se debe a que la falta de conocimiento del público se debe precisamente a la falta de conocimiento del público. Y si los científicos se toman el tiempo necesario para educar a las masas y comunicar la información, entonces la toma de decisiones basada en la ciencia y el apoyo público a la ciencia prevalecerán en toda la sociedad. Encuestas como la de percepción pública de la ciencia que ven en sus pantallas, que elabora cada 2 años la FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, dicen estas encuestas que hay más demanda de información científica de la que se recibe, aunque ese déficit ha ido disminuyendo año tras año. Además, épocas como estas, de pandemia, nos demuestran que los científicos son clave y que necesitamos que sean más sensibles al entorno y más cercanos al territorio. Y será muy importante que esta comunicación sea efectiva. Por lo tanto, les quiero hablar por eso de la lengua y el lenguaje y hablaremos de estas herramientas y habilidades a desarrollar. Así que, bueno, llegamos con este preámbulo al concepto de divulgación. Bien, pues la divulgación es contar un conocimiento científico a personas legas en la materia, con un lenguaje, códigos y medios compartidos con ellas, generalmente de forma atractiva y entretenida. En algunos contextos se sustituye la palabra divulgación por la expresión cultura científica. A este respecto les hablaré luego de la red de unidades de cultura científica y yo mismo trabajo en una de ellas. La divulgación puede tener diferentes objetivos, puede fomentar vocaciones científicas, facilitar la participación ciudadana, ayudarles a tomar decisiones informadas, formar a escolares en sus materias o en pensamiento crítico, puede ser entretenimiento, puede ser muy seria y sin perder seriedad utilizar el humor y el espectáculo. La divulgación se produce en los museos, en las charlas, en los monólogos, en el cine, en la televisión, en las ferias de la ciencia y cada vez más en Internet, en los blogs, en las redes sociales y en canales como YouTube. Las interacciones cara a cara y las experiencias compartidas son importantes para desarrollar relaciones y crear resultados de aprendizaje. Los comunicadores de ciencia eficaces deben tratar de crear momentos que entusiasmen a la gente a seguir aprendiendo sobre la ciencia y haciéndose preguntas, incluso después de que nos hayamos ido como divulgadores de ese espacio compartido. Bien. Añadiría que no todo es espectáculo en las actividades divulgativas, aunque cada vez hay más. La divulgación ayuda a los ciudadanos a aportar criterio, a generar un criterio sobre los asuntos cotidianos, según un principio de veracidad.
a través del formato que podríamos llamar columnismo científico, por ejemplo, realizado por los propios científicos con criterios periodísticos. Les explico un poco más. Como dice un investigador, compañero nuestro en el Instituto de Historia del CSIC, historiador de la ciencia, Antonio Lafuente, los públicos quieren convertir en autores a los propios investigadores y les reclaman olfato para lo cotidiano. Como ciudadanos queremos obtener claves sobre cómo actuar. Necesitamos que le den peso a los datos, que nos digan cuáles son sus implicaciones directas y que nos enseñen a evaluar lo que nos pasa. Bien, en el columnismo científico, los científicos son los que toman la palabra frente a asuntos controvertidos. Y esto se ha hecho muy evidente con la pandemia también y patente en nuevos medios de divulgación que están surgiendo a nivel internacional, como la plataforma The Conversation, que les invito a visitar, a leer y participar si no la conocen aún. En la imagen tienen algunos de los últimos, de los más recientes titulares de esta plataforma, de artículos elaborados por científicos y tratados editorialmente con criterios periodísticos con la ayuda de un equipo de periodistas. Luego lo veremos un poquito más en detalle si hay tiempo. En este punto me gustaría rescatar un comentario para ustedes que hizo hace unos meses en su columna del New York Times el periodista científico Carl Zimmer, que confesaba que habiendo leído unos 10.000 artículos, es decir, papers científicos a lo largo de su vida, nunca había encontrado en ellos lo que luego le cuentan sus autores en las entrevistas. Habla de la diferencia entre lo que se cuenta en los artículos científicos y lo que cuentan los científicos ante los periodistas en una conversación. Dice que si llama a los científicos y simplemente les pide que le cuenten lo que han hecho, le ofrecen una narrativa fascinante de exploración intelectual, pero eso no lo reflejan nunca en sus papers. Y esa diferencia, dice Zimmer, se debe a que muchos científicos no reciben nunca capacitación en escritura. Como resultado, puede ser difícil averiguar con precisión qué pregunta está abordando un artículo y cómo los resultados la responden o por qué realmente importa. Y estas son cuestiones que se plantea un periodista siempre, pero que un científico a veces no. Yo misma, y avanzo un poquito en la imagen, sí, yo misma a veces me he visto envuelta en estas cuestiones. Les cuento un caso reciente, el de un demógrafo que trabaja en mi centro de investigación sobre temas de mortalidad y COVID, precisamente, y me enviaba el otro día una nota para ver si podríamos darle difusión. Su propuesta estaba titulada así. Decía, una explicación de los datos de fallecidos por coronavirus en centros residenciales. Yo leí la nota, que era un informe de estadísticas comparadas, con numerosas tablas y algún gráfico y mucha metodología, y me di cuenta de que lo más interesante estaba en las notas a pie de página, donde él hacía interpretaciones de los datos, y le sugerí titular con lo que se decía en una de esas notas a pie de página. Ese cambio de título que le propuse le dio pie además a indagar más en el tema y hacerse él mismo nuevas preguntas, poniendo en primer plano que hay un problema de escasez de datos sobre las personas mayores que viven en residencias. La nota, en principio muy técnica, dio lugar a otras dos, que fueron las que difundimos. Una, la titulamos «Los datos de fallecidos por coronavirus en centros residenciales necesitan análisis más profundos», y en ella se expusieron los problemas que supone no contar con datos fiables para poder gestionar mejor los centros residenciales ante una pandemia. Y la otra nota que surgió a consecuencia de esta supuso un llamamiento, una llamada a la acción, una reivindicación. El investigador se dio cuenta de que el problema que él veía podía compartirse y formar parte de la comunidad, así que lo convertimos en una pequeña campaña en redes sociales que reclamaba más datos a las administraciones. Esta campaña, que está ahora mismo en marcha, pregunta ¿para cuándo un registro de población institucionalizada en residencias de personas mayores? Que no existe y es necesario, como demuestran los datos. De hecho, esta campaña está teniendo impacto, ya ha llegado a los gestores que están respondiendo que se va a poner en marcha ese registro próximamente. Bien, llegamos así a un nuevo capítulo de esta charla, que es la del periodismo científico. Bien, para introducirles en ello, pues les diré que es una especialidad periodística para contar hechos sobre ciencia y tecnología y que puede difundir resultados de investigación o hechos noticiosos del sector científico. Pero sus características son las propias del periodismo. Estas son la actualidad, la novedad, el impacto, la relevancia, el cotejo de fuentes, además de la objetividad, ya que ofrece un relato crítico sin exaltación. Algunos productos de este trabajo sí podrán considerarse divulgativos en cuanto a que sean didácticos, pero sus objetivos y formas son diferentes a los de la divulgación. Ambas disciplinas, periodismo y ciencia, han de trabajar juntas y cooperar, aunque muchas veces no se entiendan entre sí.
En última instancia, a pesar de las tensiones o la desconfianza que haya podido existir entre científicos y periodistas, todos compartimos el objetivo común de que la ciencia tenga un peso cada vez mayor en nuestra sociedad frente a la ignorancia y la irracionalidad. Pues bien, estos tres conceptos o tipos de comunicación científica, el de difusión entre pares, el de divulgación, el de periodismo científico, se entremezclan en numerosas convocatorias, cursos, premios, congresos de divulgación y de comunicación, y también en las personas que los realizan, los científicos, los académicos, los periodistas, los doctores o los estudiantes u otros profesionales como performers, cómicos o artistas. También se mezclan estas tres funciones de la comunicación en las actividades, en programas de televisiones, en canales de YouTube de ciencia que pueden ser didácticos, hablar de novedades, contener reportajes de actualidad, un debate con expertos y ofrecer una reflexión o un posicionamiento respecto a alguna controversia científica o sobre la adopción de una solución tecnológica. Todo ello es comunicación social de la ciencia. En este esquema les presento un poco las relaciones entre estos tipos de comunicación. Pero además me gustaría enmarcar la comunicación de la ciencia en un enfoque que es el que está orientando la ciencia y la comunicación en la actualidad. Me refiero a la ciencia abierta y también a la investigación e innovación responsables, conocidas por sus siglas en inglés RRI. Sus principios orientan especialmente a la investigación que se hace en Europa, asumidos por la Comisión Europea en sus programas marco de investigación en el Horizonte 2020 y Horizonte Europa, que es el programa que ahora mismo se está perfilando. Estos enfoques nos empujan a ser más exigentes con la comunicación y alcanzar los públicos correctos en cada caso para lograr su implicación y la colaboración mutua, impulsando un nuevo pacto social por la ciencia en el que se prime la cooperación antes que la competición y la meritocracia. Pues en las últimas décadas está cobrando relevancia el Open Access o el acceso abierto, un movimiento que promueve un acceso libre y sin restricciones a la información producida por los investigadores, así como su reutilización. El acceso abierto se enmarca dentro de la denominada ciencia abierta, un concepto más amplio que es una manera de concebir la investigación científica basada en el trabajo colaborativo, en la apertura y en la transparencia de todas las fases de la investigación, la recogida de datos, la revisión por expertos, su difusión, la evaluación, su divulgación y también en la aproximación de la ciencia a la sociedad. La ciencia abierta es un paraguas que incluye, por ejemplo, la llamada ciencia ciudadana, que también tenemos que tener muy presente desde la divulgación. El de la ciencia abierta es un proceso internacional y uno de los empujes principales ha sido propiciado por parte de gestores como la Comisión Europea y tiene un largo recorrido ya desde hace muchos años, incluso desde la famosa Declaración de Bethesda, la Declaración de Principios para el Acceso Abierto, que fue en el 2003. Pues bien, la nueva forma de hacer ciencia abierta y colaborativa lo llamó la Unión Europea en sus programas de investigación ciencia hecha con y para la sociedad y ha guiado proyectos europeos como este en el que se marca esta conferencia de Connect Caribbean. La visión de la ciencia abierta concibe los retos científicos como interrogantes a resolver colectivamente. El significado de abierto es doble, es gratuita y libre. Y bueno, se reconoce implícitamente que la ciencia se ha desarrollado dentro de sus propios muros con menor interacción que la debida con la sociedad que la financia y a la que se dirige o debe dirigirse. Y la solución que se ha usado hasta ahora pues considera que la divulgación científica ha sido todavía insuficiente y por eso la Unión Europea y el concepto de ciencia abierta aboga por la ciencia ciudadana. Bien, si les interesa este tema, les invito a conocer más a fondo todo el movimiento de ciencia abierta a través de esta página web del proyecto Foster, que dispone de uno de los portales más completos y detallados sobre ciencia abierta. Incluye ahí 8 elementos, que son los Open Notebooks o los cuadernos de laboratorio, los datos abiertos, la revisión abierta, el Open Access, el software libre, las redes sociales académicas, la ciencia ciudadana, los recursos educativos abiertos. Todos estos son conceptos incluidos en lo de ciencia con y para la sociedad, que incluye además la educación científica, la igualdad de género, el uso de información científica por parte de los ciudadanos, la ética. Bien, pues resaltarles que en el marco de la ciencia abierta, la investigación y la comunicación requieren de muchos servicios de apoyo. El investigador necesita más apoyo, pues se hacen más complejos los proyectos. Y es necesario el apoyo para descubrir información, apoyo para publicarla de forma abierta y complementada con datos, apoyo para difundirla a través de redes sociales y otras actividades y apoyo para hacerla participativa entre la sociedad. Deben contar para ello con unidades de apoyo como bibliotecas y unidades de divulgación y también con los periodistas.
Bien, pues comentarles también pues, que derivado de esto, la comunicación científica es un requerimiento exigido en las convocatorias competitivas de proyectos financiados por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020. Los proyectos aprobados deben contar con un plan de explotación y diseminación de resultados que establezca las estrategias de comunicación y que concrete estas en acciones y en productos que contribuyan a alcanzar a los diferentes grupos de interés. Y bueno, este es el panorama en el que nos movemos y que nos impulsa a ser más exigentes con la comunicación y la divulgación de la ciencia. Este nuevo enfoque solo puede llevarse a cabo mediante un proceso planificado en la comunicación, integrado desde el origen en el diseño de los proyectos y que establece unos objetivos definidos con la finalidad de alcanzar esos públicos mediante un conjunto de estrategias de diseminación que hacen un uso óptimo de los canales y de recursos de comunicación disponibles. Hay un reciente trabajo, por si les interesa este tema, creo que, bueno, está aquí en sus pantallas, sí, arriba. Es un trabajo, un artículo publicado en la revista El Profesional de la Información este mismo año, que analiza las acciones de difusión de proyectos de investigación del programa H2020. Tras su análisis, confirman en el artículo la hipótesis de que las acciones de comunicación realizadas a través de webs y de medios sociales en los proyectos sigue siendo escasa, estandarizada y responde a recursos y formatos de bajo coste y con producciones no profesionales. Así que, bueno, con esto decirles que queda trabajo por hacer. Bien, les hablaba también de la responsabilidad en la investigación y en la innovación, la famosa RRI, decirles que este es un enfoque que está impulsado por instituciones académicas de investigación de Europa y más allá, que se basa en 6 principios, en el de la educación científica, la igualdad de género, el acceso abierto, la gobernanza, la ética y la participación ciudadana. Y que, bueno, con este enfoque se trata de incentivar que más entidades se involucren en el proceso de investigación, desde la sociedad civil, la comunidad educativa, la comunidad científica, con los responsables de políticas y con el sector empresarial e industrial para trabajar juntos. La RRI está integrándose en muchos planes estratégicos de muchas instituciones y en España, por ejemplo, pues quiero destacar el de los institutos de investigación sanitaria como el Instituto de Salud Carlos III, que ya lo tiene en cuenta en la acreditación de sus investigadores. Y por último, describo un poquito más la llamada ciencia ciudadana, por último, de este apartado, porque la conferencia continúa un poquito más. Y bien, quería decirles que la ciencia ciudadana, a ella también llega el trabajo de divulgación. Es la participación de la ciudadanía, aportando datos, aportando problemas de investigación, aportando soluciones, ayudando en la recopilación, en la categorización, en la transcripción o en análisis de datos científicos, a través de aplicaciones móviles, de focus group, de laboratorios ciudadanos, de espacios maker, haciendo prototipos y participando en otras actividades que exigen tareas de divulgación y que necesitan que se les explique cómo se hace la ciencia. Por concretar con un par de ejemplos que nos ayuden a entenderlos, les puedo mencionar la plataforma eBird, que permite a ciudadanos de a pie, aficionados a avistar pájaros y sus migraciones, a que anoten sus observaciones para crear así un conjunto de datos que no sería posible recoger de otra forma alternativa. También en su pantalla pueden ver referencia al proyecto Observadores del Mar, que busca plásticos en el mar con colaboración de la ciudadanía. En España tenemos ya numerosos ejemplos disponibles en el Observatorio de Ciencia Ciudadana, financiado por la FECIT, por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Bien, y me gustaría introducir aquí brevemente también otro concepto muy relacionado con la comunicación social de la ciencia. Es una difusión que se hace a los expertos, que es la transferencia, que también podría ser motivo de otra amplia sesión y que les resumo. Se trataría de actividades encaminadas a facilitar las relaciones de nuestros científicos y el entorno socioeconómico para mejorar la capacidad científico-técnica de nuestros grupos de investigación mediante retornos económicos. Bien, se trata de construir un catálogo de capacidades, de servicios, de productos, de licencias, de contratos de interés para el sector empresarial. Quería destacar que también hay transferencia en las humanidades, donde a veces el producto o servicio que se comercializa es la propia divulgación, en formar un guión, una obra teatral, una serie documental, una guía turística, un taller, un libro o un videojuego, por decir algo. Bien, pues
con esta primera parte de mi conferencia, quizás me haya extendido un poco de más, pero bueno, quiero invitarles a iniciar la reflexión sobre por qué es importante comunicar la ciencia a la sociedad y qué papel juega la divulgación. Les definí un poco el concepto de comunicación social de la ciencia, comunicación científica, la difusión, la divulgación, el periodismo científico y la transferencia, y los enmarqué bajo dos enfoques que actualmente están impulsando más si cabe su desarrollo, como son la ciencia abierta y la investigación y la innovación responsables, que dan mucho protagonismo a la ciencia ciudadana o participativa. Bien, y hay algo más que me gustaría puntualizar. Cuando hablamos de ciencias, muy habitual que pensemos en las denominadas ciencias duras y aplicadas y en las ciencias naturales, pero no se sientan excluidos. Sé que ustedes forman parte de una escuela, la Facultad de Historia, y como pueden suponer, hay divulgación y muy buena en las humanidades y en las ciencias sociales, y los ciudadanos y los periodistas también están muy necesitados de sus aportaciones. Toda la investigación en las ciencias naturales, sociales y humanas es fuente de valores y enriquecimiento cultural. Sintámonos desde las humanidades parte de la comunicación social, de la ciencia. Disculpen un momentito que tome agua. Y permítanme, bueno, que les cuente una historia breve. En una de las restauraciones del famoso cuadro La joven de la perla de Vermeer, que todos ustedes tendrán en mente, seguramente que lo han visto, pues se realizaron en una de esas restauraciones, como les digo, dos interesantes hallazgos. El barniz había ocultado el brillo de los labios de la joven y uno de los brillos de la archiconocida perla no era tal. Concretamente, lo que se pensaba que era una pincelada de Vermeer para resaltar la perla no era más que un trocito de pintura que accidentalmente se había dado la vuelta engañando a los expertos durante años. Así que la obra perdió un detalle, pero a cambio ganó otro. A partir de aquí podemos contar la historia de este cuadro, intentar desvelar quién era la joven, qué historia guarda el cuadro hasta que llegó al museo, y también podemos hacerle una radiografía y contar la historia y la química de sus materiales y sus pigmentos, cómo se logran esos colores, química y también económicamente cómo se pueden llegar a obtener esos pigmentos. Divulgar para tratar de explicar por qué cuando te paras frente a la chica con un pendiente de perla, el fondo oscuro parece retroceder y la chica misma está visual y emocionalmente más cerca de ti. Podemos divulgar sobre ello también. Y nos damos cuenta de que la joven sigue siendo una influencer en toda regla que ha inspirado libros y películas y blogs de divulgación. Pues bien, en esta historia, y como en tantas otras, las humanidades se entrelazan con otras ciencias cuando divulgamos, que además se sostienen en una gran narrativa. Hablaremos de algunas claves en cuanto a esa narrativa, pero quiero hablarles por un momento del estereotipo de las dos culturas, sobre todo porque la audiencia de esta conferencia es mayoritariamente del ámbito de las humanidades. Bien. Bueno, pues este de las dos culturas es un viejo debate. Conocen ustedes que las dos culturas, popularmente conocidas como ciencias y humanidades, es el nombre de un estereotipo cultural contemporáneo que se tomó del título de una influyente conferencia de C.P. Snow, que es fue un físico y novelista inglés, que pronunció en 1959 en Cambridge. No quiero entrar en debates, no es objetivo de esta charla, pero sí quiero señalar lo siguiente. La divulgación científica es una oportunidad para acabar con el mutuo desconocimiento de los unos sobre los otros, con la supuesta ruptura de comunicación entre ciencias y humanidades y la falta de interdisciplinariedad. Con la divulgación reivindicamos que las ciencias están en todas las formas de conocimiento y que han de formar parte de la definición de cultura. Les he contado la historia científica del cuadro de la chica de la perla. Pues bien, la utilidad de las ciencias en el arte es evidente, sobre todo en la generación de materiales y técnicas. ¿Cuál es la utilidad del arte, la literatura para las ciencias? Es la pregunta que les dejo aquí para reflexionar sobre ella si lo desean. Y si tienen dudas de que la divulgación es una actividad exclusiva para científicos de la física, de la biología, de la química, del medio ambiente, de la medicina, quisiera con esta charla mostrarles mi convicción de que la divulgación y la comunicación científica son una oportunidad para reivindicar la cultura humanística y la científica, sin menospreciar unas formas de conocimiento frente a otras. Bien, el pensamiento científico es el enfoque de todas ellas, como el método más fiable para adquirir conocimientos sobre cualquier cosa, sobre filosofía, física, ciencias del comportamiento, historia, matemáticas, zoología, química o papirología. Y aprovecho para contar también, y paso de imagen para ilustrarlo,
Sí, que John Brockman acuñó en 1995 el término tercera cultura, que aún ahí supera las ciencias y las humanidades. John Brockman es un editor singular y también una especie de animador cultural de la élite científica, y es el fundador de una revista electrónica llamada Edge.org, que tienen sus imágenes, donde se explora la ciencia de vanguardia. Un sitio web dedicado a discusiones científicas en las que participan los pensadores más brillantes del mundo, los líderes de lo que él ha llamado la tercera cultura. Hay un libro que les reseño ahí, que está titulado, editado en el castellano, y tiene un título muy bello que es Eso lo explica todo, ideas bellas, profundas y elegantes sobre cómo funciona el mundo. Pues bien, Brockman suele hacer una pregunta anual para celebrar el aniversario de su revista, que plantea retos interesantes para los científicos y los pensadores más brillantes para provocarles ideas que generalmente no se les ocurrirían. La pregunta que dio lugar a este libro que les menciono fue una de estas preguntas provocadoras y fue la siguiente: ¿cuál es tu explicación científica bella, elegante y profunda preferida? Pues bien, quiero que esto me sirva para dar pie a los siguientes argumentos de mi charla. Por un lado, la importancia de las preguntas en el periodismo científico y la importancia de explicar los contextos en la divulgación, lo cual me llevaría a hablarles de la narrativa, del storytelling y, por fin, a hablar de herramientas de comunicación y divulgación científica efectivas. Bueno, pues ¿cuál fue la respuesta mayoritaria a esa pregunta que se hacía Brockman? John Brockman. Bueno, pues fue Darwin y la evolución a través de la selección natural. Esa es considerada la explicación científica más bella y elegante de todas por la mayoría de los pensadores que convocó el editor. En el libro se analiza por qué esta explicación ha tenido tanto éxito. Y avanzo un poquito más en las imágenes aquí. La selección natural darwiniana es un mecanismo simple, autoconsistente y matemáticamente sólido que explica una realidad compleja y exuberante como la totalidad de la vida de la Tierra de una manera simple, elegante, profunda y bella. El modelo del árbol, como el que ven en sus imágenes, el árbol de la vida que apareció en El origen de las especies de Darwin, que era la única ilustración del libro, bueno, pues esta imagen, este modelo, ha prestado muchos servicios a la biología durante más de siglo y medio para explicar muchos fenómenos. En este punto me gustaría introducir el tema de las metáforas científicas y el papel relevante que ofrecen dentro de la comunicación de la ciencia. Son grandes herramientas comunicativas para la comprensión del público sobre los tópicos científicos. La ciencia emplea el lenguaje y el pensamiento metafórico continuamente. Otro caso muy conocido es el de la luz, que desde Newton ha sido explicada y entendida bajo ciertas metáforas, e incluso la luz misma ha sido una metáfora recurrente, casi podría decirse la metáfora por excelencia del conocimiento y de la actividad científica. La dimensión metafórica de la luz es usarla como trasunto o calco del conocimiento. Pues bien, algunas metáforas bajo las que fue entendida la luz recurrieron a las imágenes de otros fenómenos naturales, el movimiento de los proyectiles, el agua, el calor, el sonido. Es decir, la luz fue descrita como otra cosa bajo ciertas metáforas. El conocimiento de la naturaleza, como todo conocimiento, actúa por analogía y comparación, extrapolando y asociando ideas y objetos de unos campos a otros, desplazándolos para poder examinarlos de otra manera. Y esta es una clave muy interesante a la hora de plantearnos cómo contar una historia de ciencia, cómo divulgarla. En este terreno les invito a leer también sobre las controversias científicas entre las teorías de la luz y el color entre Newton y Goethe, según la cual Newton ocupa el espacio de la ciencia, mientras que Goethe representa el acercamiento de un poeta. Bien, además de la luz, hay otros ejemplos de metáforas, como el del libro de la vida, que es usada generalmente por la mayoría de los medios de comunicación para hablar del genoma humano. Aunque la metáfora del libro suprime ciertos detalles y acentúa otros, organiza nuestra visión del genoma y nos ayuda a comprenderlo. Quienes se dedican a la historia de la ciencia han descubierto en la escritura de Newton, de Darwin y en otros genios el uso de un sinfín de metáforas que, lejos de introducir confusión en las explicaciones, facilitaron la comprensión de sus ideas. Con esto hay una cosa que quiero señalar, que no es fácil explicar la ciencia, exige esfuerzo y desarrollar ciertas habilidades, manejar el lenguaje y sus recursos, además de tener compromiso. Bien, cuando se pregunta a los equipos de los proyectos de investigación qué va a hacer para comunicar al público, qué va a hacer el investigador para comunicar al público sus hallazgos, dicen que pues, una web, un tweet, un vídeo para redes sociales. Y si les preguntamos qué harán para involucrar a sus públicos en la investigación, hablan de organizar un debate, unas charlas, un taller,
tratarán de responder a las preguntas del público. Es un buen cambio de actitud para comunicar sus investigaciones y muchas veces surge impulsado por las convocatorias y sus exigencias. Si además cuentan con personas y equipos profesionales en los que apoyarse, como las unidades de cultura científica, pues tienen suerte si éstas tienen los recursos apropiados. Yo les recomiendo formarse, buscar cursos, conferencias, lecturas y seguir a divulgadores para aprender y trazar un plan de comunicación a su medida. La clave para diseñar ese plan será pensar en sus públicos. Los públicos son los que determinan qué hacer y los objetivos, la forma de los mensajes y los canales a utilizar. Antes de abrir una web, un perfil en redes sociales, será útil preguntarnos para quiénes son esos perfiles y para qué quieres que te escuchen. Preguntarnos si tenemos diferentes mensajes adaptados, cuáles son nuestros públicos fundamentalmente y cómo vamos a llegar a los de nuestra área de influencia. Es posible, también nos podemos preguntar que estemos abriendo demasiados perfiles, demasiados mecanismos de comunicación por encima de nuestras posibilidades. Ajustémonos a ellas. Por suerte, el ámbito de la comunicación social de la ciencia es cada vez un ámbito más profesionalizado y cuando las cosas las apoya un profesional, pues salen mejor. Gestionar perfiles en redes sociales de forma adecuada es costoso y requiere una inversión importante, igual que es costoso producir vídeos. Siempre conviene reflexionar sobre todo ello para construir conocimientos más sólidos. Y bien, me queda un poquito más de tiempo, ¿verdad?, para hablarles de algunas experiencias inspiradoras y también del storytelling como una técnica para comunicar en el espacio digital. Y les voy a poner otra imagen para introducir este tema. El tema que voy a comenzar hablando pues, de algunas de las barreras que obstaculizan que los científicos divulguen más su trabajo. Porque además de la falta de formación, otras barreras que pueden frenar la participación de los científicos en la comunicación son la falta de tiempo, la falta de apoyo y la falta de reconocimiento profesional. Además, cada vez los científicos están sometidos a una mayor burocracia que les resta energía y tiempo. De todos modos, también muchos piensan que si los investigadores participan en actividades de divulgación, están perdiendo su tiempo o que lo están haciendo simplemente para llamar la atención y reciben algunas críticas de sus colegas que menosprecian así su trabajo. A pesar de que disponemos de estudios que revelan que el divulgador es un investigador con producción científica destacada, con indicadores bibliométricos favorables y con gran actividad académica. Pero pese a esto, persisten recelos ejemplificados con la experiencia emblemática de Carl Sagan, quien fuera penalizado, un gran divulgador que conocerán ustedes, que fue penalizado debido a su actividad divulgadora por sus iguales, por la Universidad de Harvard y por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Este menosprecio común que reciben los divulgadores por sus propios colegas recibe el nombre de efecto Sagan. Afortunadamente, esta visión negativa de los científicos que comunican los hallazgos está desapareciendo, especialmente entre los más jóvenes, y por otro lado hay más formación disponible y equipos de apoyo, insisto, equipos de apoyo en comunicación en las instituciones. A continuación, bien, les presento algunas de las iniciativas inspiradoras que conozco. He hecho una selección, hay muchísimas, y ustedes conocerán seguramente otras en su entorno. Si quieren, luego las comentamos. Bien, en primer lugar me voy a referir a las unidades de cultura científicas, las denominadas en España UCCs. Estas se crearon en el 2007, que fue el año de la ciencia, de forma oficial, a partir de una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, para intentar coordinar los diversos equipos de trabajo y actividades cuyo objetivo era promocionar, difundir y divulgar la ciencia y la cultura científica entre los ciudadanos. Se ha formado una red, son numerosas, no sé la cifra realmente, pero en cada universidad y en cada organismo de investigación público y privado de España existe una. Una de sus misiones fundamentales es servir de enlace entre el personal investigador y los medios de comunicación. En el CSIC, en la institución donde trabajo, son varias las unidades que formamos la unidad general. Desde ellas llevamos a cabo iniciativas de divulgación como exposiciones, talleres, espectáculos, conferencias, blogs, aplicaciones. Utilizamos una gran variedad de formatos para dialogar con todo tipo de públicos. También editamos libros de divulgación, como la colección ¿Qué sabemos de?, gestionamos museos y espacios para la divulgación, como las Casas de la Ciencia, el Museo de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico. Y el CSIC cuenta con varios centros de referencia para la divulgación de la ciencia ubicados en las principales ciudades españolas. También se colabora en la didáctica
práctica de la ciencia con la iniciativa CSIC en la escuela, dirigida a estudiantes y profesorado de distintos niveles educativos a través de diferentes programas e iniciativas. Y, por supuesto, se participa en el desarrollo de estrategias y políticas de cultura científica a través de cursos y encuentros de divulgación e iniciativas para promover la cultura científica y también para evaluar el impacto de la comunicación. Otra iniciativa que puedo destacarles, que es externa, no es del CSIC, pero sí es española, es la de la Fundación Descubre, que es otro modelo. Es un ejemplo inspirador a nivel institucional, se desarrolla en la región de Andalucía y su objetivo es dar visibilidad a la sociedad, en la sociedad a las investigaciones que se desarrollan en esa comunidad autónoma para generar sinergias entre grupos de investigación y empresas. Incluye una plataforma de ayudas a la divulgación, un canal de Ciencia Directa, que es una agencia de noticias, también un portal de ciencia para la ciudadanía con actividades y proyectos, talleres, unidades didácticas y 20 sites temáticos y además de una guía experta con más de 500 investigadores disponibles. Pues, bueno, les invito a visitar su página web donde pueden ver pues, multitud de recursos de divulgación que desarrollas. El CSIC, así como otros centros, participamos también en eventos nacionales e internacionales de divulgación que posibilitan recibir ayudas económicas y también un marco de difusión para llegar al público. Me refiero a eventos como los que ven en sus pantallas, como la Noche Europea de los Investigadores, que es pues, reunir en una fecha concreta multitud de encuentros con la investigación y con los investigadores en múltiples formatos, desde las charlas a los talleres o a los paseos didácticos, ¿no? También está la Semana de la Ciencia, que se celebra cada año durante una semana, en la que es convocado todos los investigadores para contar sus descubrimientos o sus conocimientos. También están las redes de ferias de la ciencia y la innovación, en las que se suele invitar a los alumnos a hacer de científicos, o otros eventos que se celebran periódicamente y que unen pues, el ocio, como el tomarse una cerveza y escuchar una charla científica, o escuchar un concierto, o degustar un café, o chocolate y conocer cuál es la ciencia que hay detrás, u otros eventos que se celebran como los días internacionales, como el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, entre otros. Hay una web que se llama Evento Ciencia, donde pueden ver pues, todos los que hay diariamente en España y en el mundo. También hay otro tipo de eventos que quiero destacarles para formarse como divulgadores, si les interesa, que son eventos para comunicadores de la ciencia, como el Campus Gutenberg, que se celebra en la Universidad Pompeu Fabra de Cataluña, que es muy, muy reconocido, o las jornadas de divulgación innovadora, que se celebran en Zaragoza cada año. Ahí se dan buena cuenta de muchas de estas actividades a las que podemos sumarnos o inspirarnos o participar. También hay otro congreso muy interesante para comunicadores, que es el de Ciencia en Redes, sobre divulgación en redes sociales, o el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, de la Asociación de Comunicación de la Ciencia, que se celebra cada 2 años, y este próximo otoño. Son eventos que también se celebran de forma online y en el que se convocan periodistas, científicos y otros tipos de divulgadores. Bueno, estén atentos a sus convocatorias, muchas son online si les interesa formarse en ello. Y bueno, destacaría también algunas iniciativas editoriales, voy a hacerlo brevemente porque creo que no dispongo de mucho más tiempo, pero bueno, hay una editorial joven especializada en temas de divulgación que me invito a que visiten, Next Door Publishers, y bueno, les invito a visitarla porque es una iniciativa en la que se unen autores y autoras divulgadores que son referentes en la comunidad científica, que destacan por sus conocimientos y porque se trabajan muy bien las cuestiones estéticas y visuales en la divulgación. Luego, bueno, hay otras iniciativas inspiradoras de divulgación que se refieren me refiero a los blogs. Los blogs, bueno, pues aquí hay unas iniciativas en la imagen, sobre todo en la red de blogs de Naucas, que es la mayor plataforma online de divulgación científica en español. Ellos han convencido a más de un centenar de científicos y divulgadores de diversas disciplinas para construir este sitio y además se organizan también eventos en directo
bueno, pues maravillosos, donde se aprende un montón y los divulgadores desarrollan su capacidad más creativa. También hay redes de blogs científicos en español para ciencias sociales y humanidades. Está la plataforma hipótesis.org, de origen francés, pero que tiene sede también en español. Reúne varios miles de blogs de todos los campos de las ciencias sociales y las humanidades. Otro caso relacionado, que les comenté antes, pero un poco distinto, es el de la plataforma The Conversation. No sé si he añadido aquí otra imagen, sí, aquí, especial. Y bueno, en esta intervienen periodistas y la opinión científica para afrontar temas controvertidos y de impactos. Sobre todo, voy a ser breve aquí, los artículos que ahí se publican se pueden republicar en cualquier medio de comunicación, puede cogerlos citando la fuente y publicarlos libremente en su medio. The Conversation proporciona recursos para los medios de comunicación, proporciona contenidos, ideas, expertos de forma gratuita a todos los medios. Es un espacio que nació en Australia y que se está extendiendo a varios países con ediciones en español también. Bien, ahora mismo, por ejemplo, en el CSIC formo parte de un proyecto en el que estamos analizando el papel de Conversation en la creación de un nuevo género de divulgación, al que estamos denominando el columnismo científico. Para darles una idea del crecimiento de este medio, decirles que en el 2020 se han publicado 900 artículos en español solamente sobre COVID-19, lo cual supuso movilizar a más de 700 autores, que son investigadores y académicos de las universidades españolas de toda España. Y bueno, también me gustaría hablarles de experiencias innovadoras que proceden de personas, de individuos, de divulgadores, no ya respaldados por instituciones, sino ellos como entes autónomos. Me refiero, bueno, pues a youtubers, a instagramers, a tuiteros, también son muchas veces hábiles monologuistas que dominan los medios. Y viven de ello, muchos de ellos viven de ello, son profesionales de la divulgación. Por ejemplo, me refiero a José Luis Crespo, que lleva el canal de YouTube Quantum Fractum. Es un divulgador dedicado a la física, excepcional, y que muestra a través de animaciones, explicaciones sobre el universo. Actualmente aglutina a 1,5 millones de suscriptores, es una cifra increíble, y recibió el premio al mejor divulgador científico de Internet. Su canal se llama Quantum Fracture. Hay muchos otros ejemplos, pero voy a dedicarme a destacarles a 2 mujeres, también divulgadoras excelentes, entre otras muchísimas. Una sería Débora García Bello, Débora Ciencia, es su alias en Twitter, o La Boticaria García, que es en ellas se encontrarán unas mujeres todoterreno, son científicas ambas, una desde la farmacia, la otra desde la química, y divulgan temas de actualidad en Instagram, y también participan a partir de ahí en medios de comunicación, en la radio, en la televisión, eso sí, trabajando 24 horas al día. Continuamente. Y bueno, desde el ámbito de las humanidades y de la historia en concreto, me gustaría hablarles del canal de divulgación Divulgadores de la Historia, o de espacios como Academia Play, que quizás conozcan, una plataforma de aprendizaje multimedia sobre historia sobresaliente, y que también ha conseguido crear un modelo de negocio a partir de la divulgación en YouTube. Ahí tienen en la imagen un poco sobre divulgadores de la historia y Academia Play, pero hay muchísimo más en historia. De hecho, pues si se fijan solo en Twitter, encontrarán a perfiles como el del barroquista, que disfruta y difunde la cultura del barroco y cuyos hilos en Twitter son memorables. En Twitter podemos encontrar perfiles que nos cuentan la Segunda Guerra Mundial al día, la vida de la antigua Roma al día, los trazos de Van Gogh al detalle, o cosas como las que hace Alquicel, una investigadora que trabaja sobre temas de higiene, indumentaria, vida cotidiana y costumbres de la Edad Media hasta el siglo XVII, y que cuenta con más de 15.000 seguidores hablando sobre estos temas en Twitter. Bien, pues así hemos ido viendo cómo la comunicación científica se considera una responsabilidad
compartida entre científicos, periodistas y comunicadores científicos que trabajan en universidades y centros de investigación y que algunos consiguen convertir la divulgación en su modo de vida y fuente de ingresos y que, bueno, pues que uno de los cambios más destacados de los últimos años es el aumento progresivo de Internet como medio de acceso a la información. No sé si les parece oportuno que me detenga aquí por ahora. Si tengo más todavía que podría contarles, pero veo que el reloj, bueno, pues bien marca la hora que teníamos comprometidas, pero bueno, pues no sé, quedo aquí a disposición de sus preguntas o si desean que hablemos un poco más sobre algunas de las consejos a la hora de abordar el trabajo con un periodista, etc., o consejos para estar en redes sociales. Bueno, pues lo que deseen, si puedo responderles, aquí estoy. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Ha sido sumamente interesante la propuesta que nos has presentado. Es amplia, muy amplia. Habrá que tener otras reuniones para ir adentrándonos en alguno de los temas que abriste en este gran abanico. Y no queda más que dejar a que los jóvenes que nos acompañan y el público que lo está haciendo también pueda hacer preguntas, comentarios, ¿sí? Creo que es sumamente interesante este tema. Adelante, no sé si alguien quiera preguntar. Sí, me gustaría decir algo, ¿puedo? Sí, adelante. Sí. Bueno, yo los escucho desde México. Estoy encantado porque la divulgación científica literalmente a mí me cambió la vida. Fue algo que me orilló a decidirme estudiar una maestría. Actualmente pues voy concluyendo mi maestría en psicología educativa y algo que me ha movido mucho es precisamente la divulgación. Algo que quiero hacer es la divulgación para más. Si a mí me cambió la vida, más personas lo pueden hacer. Y me interesa mucho pues también tener el contacto para poder hacer este tipo de charlas y de eventos, dado que he tenido la oportunidad de trabajar con niños con altas capacidades aquí en Guadalajara, donde vivo, y me gustaría poder vincularlos también. Me encantaría también poder vincular mi programa de maestría, no solo mi generación, sino la generación que viene detrás de mí, para que se unan a ese tipo de actividades, ya que acá en México de por sí es difícil que haya ese tipo de eventos. Y es difícil también que haya una lectura. Aquí en México el hábito de la lectura no está tan extendido. Sí habrá quien lo tengamos un poquito más desarrollado, pero en general pues no hay una cultura lectora tan grande, no hay una cultura científica tampoco tan grande en tanto a divulgación, porque sí hay grandes investigadores mexicanos. Y pues nada, a mí me encantaría tener el contacto para generar vinculación, más que nada, y para empezar a generar, ya sean charlas, ya sean mini eventos, ya sea la publicación de algún artículo, de algún libro, alguna memoria, no lo sé. Me vienen muchas ideas ahorita a la cabeza y pues nada, quedo fascinado. Agradezco mucho y agradecería mucho si pudiera tener el contacto también para desde ahorita irlo platicando con mis conocidos dentro de la maestría y poder hacer la vinculación, pero cuanto antes. Eso es lo que me encantaría. Y agradecer también por el tiempo y la pasión que se le da a esto. Nada, gracias. Sí, la verdad que bueno, es apasionante el mundo de la divulgación cuando uno se interna realmente. Sí, una de las cosas que bueno se puede hablar en otra ocasión es de la divulgación, la relación de la divulgación con las emociones, y las historias, ¿no? Que divulgar es contar historias y es emocionar muchas veces. Bueno, o así, si así lo sientes, vamos, consigues conectar, ¿no? Con la audiencia. Y luego, bueno, pues también me ha hecho pensar un poco en lo que has dicho cuando has hablado de que trabajas con públicos como son esos chicos con altas capacidades. También sí que una de las líneas de trabajo ahora de la divulgación es la de conectar con públicos con los que hasta ahora no se había pensado. No tanto igual que también lo es, con los chicos de altas capacidades que necesitan una dedicación especial, sino también con otros públicos con discapacidad o también con públicos no solamente jóvenes, sino personas mayores, que son un público muy, muy receptivo y que luego a la vez también es muy transmisor
través de, con sus nietos, de lo que aprenden o que les pueden transmitir la pasión, ¿no? Entonces, bueno, ahora se está trabajando mucho en la divulgación para otros públicos. Y en estos congresos que he citado en un momento dado de la charla, o estos encuentros de comunicadores, auspiciados por la Asociación Española de Comunicación Científica, bueno, pues se presentan muchas iniciativas de este tipo. La Asociación de Comunicación no solamente está reservada para españoles, para nacidos en España. Invito a visitarla porque puede ser una red muy buena para ese intercambio que deseas, ¿no? Y ese contacto para aprendizaje, intercambio de experiencias y motivación mutua. Te recomiendo visitarlo porque siempre invitan, siempre que se puede, a divulgadores de todo el espacio, vamos, latinoamericano, siempre, vamos, que están hermanados con varias asociaciones, así que no dejéis de visitarla. Y por mi parte, pues vamos, tenéis mi contacto, si no a través de María Teresa, estoy disponible para intercambiar cualquier información o parecer al respecto. Claro, incluso aprovechando el espacio, mi tesis de maestría va en parte de la comunicación y es cómo comunicar esta cuestión, más que de lo científico, yo lo adjunto hacia la docencia, pero ¿qué estamos haciendo en clase si no enseñar una ciencia? ¿Y qué estamos haciendo en clase si no divulgar de una forma formal, digamos, una ciencia? Entonces mi tesis va de cómo lo hacemos los docentes para comunicarnos efectivamente y poder motivar a los estudiantes mediante nuestro lenguaje con lo que estamos conectando. Entonces, híjole, es que hay mucho que hacer y me emociono. Simplemente me emociono. Muchísimas gracias. Yo quiero tener el contacto porque sí. Es algo que me emociona mucho. Me alegro. Y nuevamente pues agradecerte. Muy bien. Si tienen alguna otra pregunta que quieran compartir con Isabel o comentarios sobre las cosas que el día de hoy nos ha abierto sobre la redacción científica, la divulgación, sobre el periodismo. A ver, por aquí Irlanda Gallegos hace un comentario. Buenas tardes, me pareció una conferencia muy interesante. La divulgación es amplia y como el trabajo en equipo multidisciplinario es importante. Disculpen, pero repetimos, ¿puede repetirnos la parte de las iniciativas editoriales, ya que no alcancé a anotarlas? Muchas gracias. Vale, bueno, pues muchas gracias, Irlanda, por tu comentario. Mira, voy a pasar por el chat el enlace a una de las iniciativas que he comentado así rápido porque me veía sin tiempo. Es una iniciativa de una editorial muy joven, pero que he tenido ocasión, bueno, de conocer sus libros y de verles algunas presentaciones. Se llama Next Door Publishers. Es, bueno, original nació en el País Vasco y, bueno, tiene ahí unos, pues, me gusta porque es una editorial que ha nacido después de estudiar mucho qué es la divulgación o dónde hay qué cosas no se están haciendo y deberían hacerse en la divulgación a través de libros, sobre todo. Y entonces cada libro que hacen pues está muy meditado, muy bien pensado y trata temas que igual otros no abordan y por eso me parecía un modelo interesante. Tienen su página web, pueden visitarla. Luego he hablado de alguna otra iniciativa como las que hace la editorial CSIC con una colección que se llama ¿Qué sabemos de? En el CSIC, puedo compartir también el enlace quizás. Y bueno, bueno, pues yo creo que estas dos han sido el que sabemos de. Voy a buscarle un momento del CSIC, esta colección. Está hecha por investigadores y abordan pues, temas que tienen que ver con preocupaciones sociales actuales, en realidad. Vamos a ver, ahí está el enlace en el chat, si tienen acceso a él. Creo que esas son las dos experiencias editoriales que he destacado, aunque hay muchas más. Bien, también nos acompañan en el chat Ana María Méndez Puga. Ella nos dice que es muy interesante la conferencia. ¿Podría sugerir algún sitio o texto que tengas sugerencias para quienes se inician en la divulgación? Esto me parece muy importante porque el día de hoy nos acompañan jóvenes estudiantes de licenciatura en historia que están buscando sus caminos de futuro, ¿no? Y creo que esta es una de las líneas
que abre la posibilidad para que los jóvenes puedan especializarse. Y no solamente tiene que ver la historia con la investigación científica, sino también con la divulgación. Así que, a ver, Isabel, ¿qué nos puedes decir al respecto? Vamos a ver, la verdad que igual, cuando uno entra en internet y busca, ¿no?, divulgación, hay multitud, casi es abrumador, ¿no? No sabe uno por dónde empezar o de dónde distinguir cuál es lo más útil para iniciarse en ello. He hablado en un momento dado de un congreso, de un encuentro que hay de divulgación y ciencia que se llama Divulgación Innovadora, que se celebra cada año en la ciudad de Zaragoza, aquí en España. Voy a poner compartir el enlace en el chat. Yo creo que ahí, además, suele estar disponibles en formato, por lo menos un resumen, y si no, un enlace en vídeo, a todas las charlas que se presentan en formato muy breve cada año. Cada año se reúnen ahí los divulgadores, no solamente españoles, sino en español. También he visto ahí buenos divulgadores mexicanos, argentinos, recuerdo especialmente, y también brasileños, y me presentan en estas jornadas anuales su propuesta divulgadora original, y suelen ser todas muy creativas, en las que se combinan especialidades artísticas para hacer un buen monólogo, ¿no?, basado, por ejemplo, química y magia, pero también se hacen otras propuestas que son pues, como crear una aplicación web para divulgar, o cómo hacer incluso una canción, ¿no?, para divulgar con públicos infantiles o adultos, en fin. Es un espectáculo esa jornada. Si no pueden venir presencialmente, yo creo que la oportunidad de este año, cuando se celebre, es que se va a celebrar online. Entonces, es una oportunidad de participar y de aprender. Creo que la pandemia nos da también esa facilidad ahora de estar presente en estos eventos, porque ahora se van a celebrar online. O sea, yo diría que ese podría ser un buen arranque, porque muy estimulante. Y textos, bueno, pues he destacado uno sobre periodismo, el periodista ante el científico ante los medios de comunicación. Si quieren, ahora busco el enlace. Creo que ese puede ser otro documento interesante para iniciarse y tener un panorama amplio y bonito de entrada a la divulgación. Voy a buscar el enlace y lo comparto en el chat mientras. Muy bien. Rogelio Rangel Reyes quiere hacer una pregunta. Adelante, Rogelio. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es sobre lo siguiente. La conferencia es sobre el tema de la divulgación científica, que sobre todo me gustó mucho, justamente porque en las ciencias, como en la historia y otras, justamente es la parte en la que intentas llevar el conocimiento, ¿no?, a un público, sea especializado o no. Justamente no solo el historiador, sino también el físico, el matemático, el ingeniero y demás, justamente recibe de repente, ¿no?, esta crítica, ¿no?, de que justamente si no hace un esfuerzo de llevarle el conocimiento a las masas o a un público, pues es un conocimiento que se va a quedar en un círculo muy cerrado o muy pequeño. Por eso me gustó mucho este tema de la divulgación, buscar maneras de llevar el conocimiento a más gente. En particular, quisiera pedirle pedir un poco más, profundizar en el concepto del periodismo científico, porque me llamó mucho la atención justamente que este periodismo científico puede aplicarse justamente en historia y humanidades, justamente para divulgar un poco más estas disciplinas. Quisiera pedirle a la conferencista un poco más sobre este concepto de periodismo científico. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rogelio. Pues sí, bueno, ese es un tema también, pues, que puede ser muy amplio. A mí se me ha pasado presentarles, por ejemplo, un recurso en el que pueden también fijarse y aprender mucho de inspiración de periodismo científico, que es una agencia de noticias que se llama la agencia SYNC. La agencia SYNC, la escribo, la pueden buscar rápidamente en Google por esas siglas. Es una agencia pública del Ministerio de Ciencia de España
y que trata de difundir la ciencia en español en formato periodístico. Y sus contenidos son reutilizables también de forma gratuita por cualquier medio que cite la fuente. Por ejemplo, ellos acaban también de organizar, y luego se ha convertido en una publicación, un libro que es el periodismo y la ciencia ante la pandemia. Es un coloquio que ha habido entre investigadores y periodistas, y cómo la pandemia y la necesidad de información científica y de información rápida y que desmienta bulos, ha condicionado cómo se hace la comunicación de la ciencia y la relación con los periodistas y los científicos como fuentes de información. Es decir, que esto lo han debatido y lo han recogido en una publicación que se ha publicado esta misma semana. Está disponible en la agencia SYNC. Entonces, por recomendarles un material para introducirse en el periodismo científico, me parece muy, muy interesante, porque está además de plena actualidad con los ejemplos de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, bueno, más sobre periodismo científico, pues, a ver, es que hay muchas cuestiones que se podrían decir, pero quizás hay una que serían algunos consejos quizás sobre... Es que, claro, nosotros con los periodistas, si somos investigadores, podemos relacionarnos de dos maneras. Una siendo su fuente de información, respondiendo, o sea, un periodista contacta con nosotros para preguntarnos por algo que está de actualidad, normalmente, y quiere saber nuestra opinión. Nos va a preguntar a nosotros y a otros muchos, y tenemos que saber que bueno, pues que va a utilizar nuestras declaraciones y las de otros, y que no le va a dar la relevancia, el detalle y el matiz que nosotros le damos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el periodista tiene unas presiones o unos objetivos distintos al del científico, ¿no? A él va a gestionar la información como le parezca más oportuno y como su medio le condicione, ¿no? Y que él va a ser el responsable final de su trabajo. Aunque nosotros, como investigadores, pues le contemos las cosas a nuestra manera, él tiene su objetivo de lo que quiere contar. Sí que va a contrastar fuentes, va a hablar con varios, pero bueno, digamos que el periodista, por ejemplo, tiene presiones, ¿no?, para alcanzar sus audiencias. En Internet son esclavos del llamado clickbait, ¿no?, esa técnica de redacción que consiste en crear titulares, encabezados, palabras clave sensacionalistas muchas veces, o cercano al sensacionalismo, para que la gente haga clic, ¿no? Esa es una presión que tiene el periodista. Los periodistas, de todos modos, pues eso, no son educadores, no son misioneros, no son expertos, pero tampoco son ignorantes, sí saben de actualidad, de lo que el público demanda, de la actualidad, que además la actualidad cambia y evoluciona muy rápido. Bien, hay que, bueno, pues tener en cuenta cuando un periodista contacta con nosotros, pues hay que, si tenemos tiempo, si nos da tiempo, averiguar un poco, leer cosas que ha escrito ese mismo periodista, ¿no? Informarnos sobre él, informarnos sobre el medio en el que escribe también, para saber un poco cuál es su tendencia, qué credibilidad tiene, cuáles suelen ser sus oyentes, y esto nos permitirá adaptar más el mensaje. O sea, lo ideal es que nos digan, quiero hablar contigo, pero que nos den un día, por lo menos, para prepararnos y nos oriente ese periodista en para qué quiere hablar con nosotros, ¿no? Y que nos pase un preguión, si puede ser, de preguntas. Lo que muchas veces le podemos pedir es que, oye, cuando lo hayas escrito, lo que te he contado, pásamelo otra vez para que te digas si lo has entendido bien. Eso le sienta fatal a un periodista y no tiene por qué hacerlo. Muchas veces no lo hará. No lo hará, pero tenemos que confiar también en ellos y en que nos expliquemos nosotros lo suficientemente bien. Entonces, para eso también es útil que ya le demos algunos titulares al periodista cuando hablemos, que pensemos en dar titulares, que los titulares no abarcan todo lo que queremos contar, hacen una selección, sirven para llamar la atención, normalmente. Entonces, por ejemplo, pues esos son algunos de los consejos. Les decía que si somos investigadores y estamos pensando en comunicar nuestro trabajo como un artículo científico, normalmente un periodista va a querer que nuestras conclusiones sean su titular. O sea, que el orden sería como inverso, ¿no?, a como cuando planteamos un trabajo científico. Tengamos mucho en cuenta eso. Y
y que demos muchos ejemplos, cuando somos interrogados por un periodista, muchos ejemplos para que se visualice, y también si podemos aportar material gráfico, audiovisual, y con un poco de humor, bueno, pues vendrá muy bien para que el periodista se fije en lo que nosotros le contamos. Los titulares. El titular es lo más importante. Yo creo que pensar en titular y en pequeños subtítulos o ladrillos que pueda utilizar luego el periodista, pues será importante. No lo sé si con esto, bueno, podríamos quizás hablar mucho más de periodismo científico, pero bueno, con esto creo que puedo haber tocado algunos de los temas así importantes. No lo sé. Muy bien, yo creo que en otro momento te invitaremos a que nos hables del tema, Isabel. Mira, la doctora Leticia Bobadilla nos dice, felicidades Isabel Fernández, el apoyo para el intercambio académico en estancias de investigación para estudiantes e investigadores fortalece la divulgación. Los dictámenes para divulgar artículos científicos garantizan la calidad de la información, pero a veces limita la divulgación si no se cumplen las formalidades en cuanto a las normas editoriales de las propias publicaciones. ¿Y qué opinas sobre el código de ética para evitar el plagio de obras con la información que circula? Ajá. Bueno, bien. No es un tema que haya abordado yo normalmente mucho, el tema de los plagios, y es verdad, quizás en un ambiente de estudiantes, ¿no? Un ambiente académico es algo que está, imagino, más presente, ¿no? Ese control del plagio, y bueno, y en comunicación científica, en papers y demás, bueno, pues también es un tema del fraude científico, también, bueno, que está ahí para pensar sobre ello. Yo creo que, por ejemplo, en divulgación, fíjate, hay mucho por hacer en este campo. La divulgación, no he encontrado yo información o en los congresos que he asistido todavía apenas que se hable del plagio, ¿no? En obras de divulgación. Es posible que estemos muy acostumbrados a reutilizar materiales unos de otros y a no citar nuestras fuentes cuando contamos una historia de divulgación. Es posible que esto que ocurra, ¿no? Que nos apropiemos, ¿no? Como de las historias. No lo sé, estoy improvisando sobre la marcha, pero me ha despertado su pregunta, pues interés por apuntarme el tema, reflexionar sobre ello e informarme, pero creo que sí que será muy interesante introducir cuestiones de estas de control o códigos respecto al plagio. Hay una cosa que desarrollan en The Conversation, este medio del que he hablado antes, que es ¿cómo lo llaman? No es un pacto, es como una carta de divulgación, sí, una carta de divulgación, creo que es, que tiene que firmar cada autor que publique en The Conversation. En esa carta, que el autor, el científico, se compromete a que no hay intereses económicos en su divulgación, a que no hay, que actúa sin interés económico, y que divulga sobre temas que sabe. ¿Y cómo lo comprueban? ¿Qué sabe? Pues porque ya tiene publicaciones académicas sobre el tema y una titulación, pero sobre todo porque tiene publicaciones académicas sobre ese tema. Entonces, bueno, pues no sé si por ahí podrán desarrollarse más cláusulas de este tipo. No lo sé. No sé si con esto respondo del todo a Leticia, pero sí decirle que, sobre todo, pues me ha despertado interés por indagar en este tema. Muy bien. Pues no hay otras preguntas y yo creo que no queda más que agradecer la participación de Isabel Fernández en esta conferencia, que ha sido realmente muy interesante, que nos deja abiertas una serie de preguntas que en un futuro espero que podamos recapitular en otras conversaciones que tengamos contigo, Isabel, en este medio o en otros medios. Y bueno, yo te felicito, te agradezco que hayas aceptado la participación este día con nosotros, y también agradezco a la doctora Consuelo Naranjo por habernos puesto en comunicación y haber abierto este campo tan importante de discusión
de análisis y de formación para las futuras generaciones. Creo que aquí hay una línea que puede dar empleo a muchos jóvenes en un futuro como historiadores y como divulgadores de las ciencias históricas. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Consuelo, no sé si quieras decir alguna cosa. Muchísimas gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en especial a María Teresa Cortés, a la directora de la Escuela de Historia, por habernos dado la oportunidad de esta magnífica conferencia. Enhorabuena, Isabel. Siempre aprendemos muchísimo contigo, es un gusto poder oírte y sobre todo es un gusto tenerte como compañera y como colaboradora de varios trabajos. Y muchas gracias a todos los estudiantes por estas y profesoras y profesores que han participado, ¿no? Abriendo nuevas preguntas, nuevos debates. Pues vamos a seguir trabajando. Nuestros jóvenes se empiezan a retirar porque siguen en clase. Estamos en horario matutino acá en México y pues varios tienen otros cursos que están tomando. Así que, Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Un abrazo muy